Bienvenidos a una nueva edición de los diálogos filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. En esta ocasión nos visita José Lasaga para hablarnos del tema Hannah Arendt, filósofa del siglo XX, entre interrogantes. José Lasaga, doctor en filosofía, ha sido catedrático de enseñanzas medias de filosofía, profesor en la UNED y es investigador asociado de la Fundación Ortega Marañón. Entre sus libros se cuenta el ya clásico José Ortega y Gasset, Vida y Filosofía, todo un clásico ya, publicado en 1997, y el más reciente, Meditaciones para un siglo, la filosofía política de Ortega. El libro publicado en 2022 y que presentó y que debatimos aquí en estos mismos diálogos filosóficos en el curso pasado. Coincidiendo con el cincuentenario que se celebró en diciembre de 2025 de la muerte de Hannah Arendt, ella murió el 4 de diciembre de 1975, en la Fundación Gustavo Bueno, el mismo día que se cumplían 50 años, si no recuerdo mal, el 4 de diciembre de 2025, se decidió dedicar una lección al tema. Esa lección, dedicada al cincuentenario, fue pronunciada por Atilana Guerrero. Y nos ha parecido pues que la importancia de esta pensadora pues conviene pues seguir escarbando en ella, ¿no? Sobre todo cuando, por decirlo de alguna manera, cuando vemos que, por ejemplo, ha cristalizado, ha sedimentado en los currículums de filosofía, pues desde, por ejemplo, la historia de la filosofía del segundo bachillerato, ¿no? Donde ya es una autora que cuenta allí con una presencia con la que no contaba hace apenas una década o dos, ¿no? Además, una razón para volver a hablar de Arendt e invitar a José Lasaga es que en esa lección en la EFO se planteó precisamente esa pregunta: si Hannah Arendt era filósofa, ya que ella misma decía que no lo era, ¿no? O si es bien una teórica política, ¿no? Y en ese sentido me parece que esta pregunta y otras pueden tener también interés no solo pues, para los interesados en Hannah Arendt, sino también desde las coordenadas del materialismo filosófico, donde, por ejemplo, simplemente muchos análisis de Hannah Arendt, como por ejemplo los que tienen que ver con las manos en la condición humana, pues son muy rescatables desde la importancia del cuerpo, la importancia de las manos que da ella pues para generarnos en torno a nuestro un mundo artificial y duradero, pues son cuestiones que enganan muy bien con la visión del ser humano como sujeto operatorio, ¿no? que tiene Gustavo Bueno. José Lasaga, que ya es un viejo conocido de la escuela, ha participado en la Escuela de Filosofía de Oviedo en 2 o 3 ocasiones, creo que 2 con grabación y una que se perdió, lamentablemente. Digo lamentablemente porque parece ser que allí hubo un debate con Bueno muy, muy interesante, aunque luego es verdad que en la repetición también lo hubo. También lo hubo, sí. Y luego también ha participado en los diálogos filosóficos en diversas ocasiones. Ahí ya he perdido la cuenta y yo creo que pues, posiblemente más de media docena. Al respecto de Hannah Arendt, José Lasaga publicó en 2017 el libro Vida de Hannah Arendt, publicado por Eila Editores, libro que próximamente va a aparecer en una versión ampliada y corregida en México. Razón de más para tenerle aquí hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Pepe, y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno y a mi buen amigo Carlos Madrid, que siempre tiene estos detalles de ponerme a trabajar en cosas que me gustan, de modo que no me quejo. Bueno, el título lo negociamos, pero el acierto de los interrogantes, Arendt filósofa, el acierto de los interrogantes es de Carlos. Ya habría titulado probablemente de una forma más plana Arendt y la filosofía, de modo que lo que me propongo hacer es justamente ceñirme a este problema, es decir, ¿fue Arendt realmente una filósofa? Entonces convendría empezar por hacer una distinción, y es que seguramente Arendt sí que pensó como filósofa y practicó la filosofía a lo largo de su vida, especialmente en los últimos 10 años, pero nunca quiso pertenecer al club de los filósofos. Tenía muy mala opinión de los filósofos. Bueno, por razones que ustedes ya, la mayoría de ustedes ya imaginan, sobre todo por la relación tan compleja y con tantas
tantos claroscuros que tuvo con uno de los filósofos más importantes del siglo XX, su maestro, su profesor y maestro Martin Heidegger. La mejor forma de entrar, sea lo que les interese a ustedes de Arendt, la manera más, yo diría que buena de entrar en su obra, en su pensamiento, es viendo, se puede ver en YouTube, la famosa entrevista que le grabó un locutor de la televisión alemana llamado Gauss, que está perfectamente subtitulada y es muy, muy interesante verla a ella en acción. Esa entrevista fue en 1963 y, entre otras cosas muy jugosas, el entrevistador empezó por decir, bueno, está usted aquí, hay que decir, he dicho 1963 y conviene recordar que es el año que acababa de salir en alemán Eichmann en Jerusalén. Es decir, el libro que, por decirlo así, a ella la saca de su papel como profesora más o menos selecta, más o menos importante en los colleges norteamericanos, pero la convierte, vamos a decirlo así con una palabra muy de estos días, la convierte en una estrella mediática. De ahí la entrevista, una entrevista larguísima de más de una hora. Y en esa entrevista, y este es el punto de partida que yo he elegido para analizar la relación curiosa de Arendt y la filosofía, decía: yo no pertenezco al círculo de los filósofos, dice así de contundente. Mi profesión es la teoría política. No me siento en modo alguno una filósofa, ni creo tampoco haber sido admitida, esto es interesante, no creo haber sido admitida en el círculo de los filósofos. Hasta aquí la cita. El entrevistador, sin embargo, insistió en tomarla, en tratarla de filósofa, y Arendt insistió y respondió: mi opinión es que yo no soy filósofa. En mi opinión, me he despedido definitivamente de la filosofía. Esto no, simplemente, ella no lo habría dicho 10 años después, por razones que luego argumentaremos, pero no está aquí mintiendo. Ella volvió a la filosofía, esa es mi interpretación al menos, por una cuestión puramente azarosa, es decir, por un azar que le ocurrió en su vida, que fue justamente el encuentro con Eichmann. Y ahora veremos por qué el encuentro con Eichmann la devolvió de hoz y coz a la filosofía, ¿vale? Pero, puesto que se trata de hacer un recorrido del trato de las relaciones de Arendt con la filosofía, lo mejor es empezar por constatando el hecho de que ella decidió, y yo creo que tenía una vocación genuina, ella decidió estudiar filosofía y ella se planta en Marburgo, por cierto, la misma ciudad y la misma facultad de filosofía donde había estudiado Arendt, Ortega, 8 años antes, en 1911. En 1919, Arendt se planta en Marburgo, donde da clases un relativamente joven, Martin Heidegger. Yo me salto, si luego ustedes en el debate quieren preguntarme sobre la relación entre Heidegger y Arendt, yo no voy a entrar en eso, solo voy a decir una cosa. Fueron amantes durante unos meses. Arendt probablemente estuvo enamorada de Martin Heidegger más allá de la ruptura provocada por Heidegger por razones de que estaba casado, tenía 2 hijos y además era un filisteo en todos los sentidos, de la palabra, como usan los alemanes la palabra filisteo. Es decir, era un hombre temeroso de las cosas, y entonces su relación apasionada con Arendt lo traía medio loco. Las cartas se publicaron, hay una enorme cantidad de literatura al respecto, más respetuosa y menos respetuosa, y su íntimo amigo Hans Jonas, con el que llegó a Marburgo, se conocían incluso desde el bachillerato. Jonas, muchos años después de que se supo la relación de Heidegger con el nazismo y todo eso, le preguntaban a Jonas: bueno, pero ¿cómo te explicas que Arendt, esta mujer tan independiente, con tan buen criterio, con tanta
no sé, autonomía moral, digámoslo así, haya seguido viendo, después de la Segunda Guerra Mundial, haya seguido viendo a Heidegger, haya vuelto a ver a Heidegger. Y entonces Jonas contestó, simplemente está enamorada. Y este es el resumen, que Jonas, una de las personas que mejor han conocido a Arendt, liquidó el asunto. O sea que yo me parece, de todo lo que yo he leído al respecto, me parece que es la mejor forma de resumir y de dar carpetazo al tema, porque efectivamente no aporta gran cosa, a la cuestión de Arendt y la filosofía. Luego, en todo caso, al final mencionaré, por eso es un tema muy complejo, mencionaré si hay influencias filosóficas directas, tangibles, de la filosofía de Heidegger en el pensamiento de Arendt. Pero volviendo entonces a su llegada a Marburgo, ella estudia allí, conviene tener en cuenta que no solo estudia filosofía, estudia también teología protestante y estudia también filología griega, sobre todo filología clásica, pero sobre todo filología griega, con los profesores que había allí, gente muy prestigiosa. Por ejemplo, en teología estudió con Bultmann, que es uno de los teólogos del siglo XX más destacados. La ruptura con Heidegger, un paréntesis, pasó en Marburgo un semestre para seguir un curso con Husserl, o sea que además de este contacto con el Heidegger de Marburgo, estuvo siguiendo, trabajó en la fenomenología de Husserl, asistiendo a un curso un semestre. Corta con Marburgo y Friburgo, se va por decisión propia a Heidelberg y allí, como seguro que ustedes saben, hace su tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín. Esta tesis la dirigió Karl Jasper. Si Heidegger ha tenido una impronta grande en su vida, quizás la impronta de Karl Jaspers es mucho mayor que la de Heidegger, puesto que la relación entre ellos dura hasta la muerte de Jaspers. Está publicada, aunque no traducida al castellano, pero está publicada en alemán, francés y en inglés, la correspondencia, que es un grueso volumen de más de 600 páginas, la correspondencia entre Arendt y Jaspers. Primero, la relación maestro-discípula fue muy subrayada y muy claramente asumida por Arendt en los primeros años, 40s y 50s, y a partir de los años 60 se puede decir que es una relación entre iguales, digamos, desplegada en esa correspondencia impresionante y luego desplegada en los ensayos que Arendt dedicó a estudiar o a elogiar la figura de su maestro Jaspers. Conviene que tengan presente que si ella termina con Jasper es por influencia de Heidegger, o sea que conviene no perder eso de vista, porque Heidegger y Jasper tenían una relación bastante cercana en aquellos momentos. Sin embargo, Arendt, cuando termina su tesis doctoral, toma la decisión de empezar a alejarse de la filosofía. Es una decisión expresa, casi diría que programada, y lo hace acercándose a las ciencias sociales, sobre todo a la sociología. Entra en contacto con el círculo de Karl Mannheim, el famoso autor de Ideología y Utopía, y hace una serie de investigaciones y desarrolla una serie de temas. Con Hitler ya en el horizonte, ella empieza a interesarse por la cuestión judía, y el segundo libro que escribe con perfecta distancia respecto de la filosofía es una biografía de Rahel Varnhagen, que es una interesante mujer que vivió en Berlín a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y le dedica una muy interesante biografía titulada
Vida de una judía alemana. Esta Varnhagen le interesó. ¿Por qué le interesó a Arendt? Le interesó fundamentalmente porque ella era una judía asimilada, una judía ilustrada que se mueve en el ambiente de la ilustración alemana. De hecho, es quien hace que Goethe, que era prácticamente un desconocido fuera del pequeño círculo de su ciudad, que Goethe empiece a ser conocido en los medios intelectuales berlineses, en el salón que ella dirigía y al que asistía gente muy, filósofos muy ilustres. Esta distancia se ahonda todavía más, puesto que ella además deja de hacer, digámoslo así, trabajo teórico, aunque nunca del todo, y se dedicó, una vez que Hitler subió al poder, empezó a frecuentar los círculos sionistas y realizó lo que ella misma en algunas notas autobiográficas llama trabajo activo. Empezó a trabajar en una institución judía llamada Aliyah, que se dedicaba a formar y a ayudar a emigrar a jóvenes judíos de familias sobre todo que habían emigrado en situaciones muy precarias de la Rusia oriental y de Polonia, para mandarlas a Palestina. Y eso era una cosa que se hacía con dinero de instituciones judías, pero naturalmente fuera de Alemania y en general mal vistas por los gobiernos europeos, especialmente por el francés, que es donde Arendt trabajó en su exilio cuando salió de Alemania en 1933 y donde permaneció hasta 1940, 1941 para ser exactos, en que emigró a Estados Unidos. Ella llegó a Estados Unidos exactamente en mayo de 1941. Bueno, estos datos biográficos simplemente nos interesan, digamos, negativamente. Lo mismo que también nos interesa negativamente su primer gran libro. Es escrito completamente a espaldas de la filosofía. Me refiero naturalmente a Los orígenes del totalitarismo. Es un libro de ciencia política, de teoría política, un libro en donde se mezclan técnicas y métodos de carácter historiográfico, de análisis político, económico, literario. Arendt prestaba mucha atención a la literatura. Hay, por ejemplo, en la parte que dedica al imperialismo, hay una reflexión extraordinariamente interesante sobre el gran libro de Conrad, El corazón de las tinieblas. Y en la parte que dedica al antisemitismo hay un magnífico análisis, una magnífica lectura de la recherche, de la búsqueda del tiempo perdido de Proust. O sea que Los orígenes del totalitarismo es un libro de teoría política, pero es un libro escrito con una riqueza de enfoques y de perspectivas muy, muy considerable, al margen de la filosofía. Y sin embargo, la filosofía se le coló por la puerta de atrás. ¿En qué forma se le coló la filosofía en Origen del totalitarismo por la puerta de atrás? Es decir, sin que ella, a mi juicio, lo buscara. Hasta tres puntos. Uno, en el problema del mal. Al final, ella habla de que cuando diagnostica, cuando describe el tipo de mal que ha puesto en el mundo el totalitarismo, especialmente a través de la decisión nazi de la solución final, es decir, del exterminio del pueblo judío, al que habría seguido el exterminio de otros pueblos, eso está fuera de duda ya. Digo que ese problema del mal termina en el último o el penúltimo capítulo de Los orígenes, siendo descrito por Arendt, como una expresión que toma de Kant. El mal, aquel mal desencadenado en el mundo, fue un mal radical. Luego verán por qué esto le exigió a Arendt una aproximación filosófica al problema del mal. En segundo lugar, hay otro
otro problema filosófico, aunque este más de carácter negativo, puesto que Arendt en el libro en algún momento habla de la incapacidad de las élites filosóficas europeas para prevenir el hundimiento de la tradición, es decir, para enfrentarse a lo que Arendt adopta el concepto nietzscheano de nihilismo. Ella prefiere, por más descriptiva, la expresión hundimiento de la tradición, pero lo que ella entiende por hundimiento de la tradición no es que se hayan dejado de leer los libros tradicionales, sino que la filosofía europea se ha quedado sin fundamentos de ningún tipo y por tanto estamos viviendo, es decir, no solo la filosofía, sino la vida europea, la vida social y pública europea está viviendo su época del nihilismo. Y todavía hay una tercera, y esta es la que tendrá en la vida de Arendt más recorrido. Hay una tercera cuestión, en donde que también se le cuela, digamos sin buscarla, que es la posible relación de la filosofía alemana, el idealismo y el materialismo, en las configuraciones totalitarias de origen estalinista. Es decir, Arendt habla en los orígenes del totalitarismo de dos totalitarismos. El nazi, el nacionalsocialista, inspirado en una ideología de la naturaleza, en un racismo, para decirlo por la vía rápida, y a continuación ella habló de que en la Unión Soviética de Stalin, y en eso fue muy cuidadosa, solo salva la revolución bolchevique, salva a Lenin, pero Stalin habría generado una estructura política totalitaria más o menos afín o análoga, no idéntica, afín o análoga a la que había generado el totalitarismo nazi-hitleriano. Por tanto, cuando ella terminó el libro, ella era consciente de que ese libro, en su análisis del totalitarismo, se basaba de una forma, digamos, desproporcionada en los datos que tenía sobre la revolución nacionalsocialista, pero que le faltaba base para el análisis del totalitarismo estalinista. Y por tanto se planteó escribir, pidió una beca para ello, en 1952 proyectó escribir un tratado que se habría titulado Los elementos marxistas del totalitarismo. Este es el título que ella puso al informe que mandó, creo que fue a la Fundación Rockefeller, para ser becada y poder escribir este libro. Esto ocurría en 1952, el libro Los orígenes había salido en 1951, por tanto ella asumía que Los orígenes, de hecho es un libro que no terminó de terminar, vamos a decirlo así, porque le fue añadiendo cosas, le fue quitando cosas en ediciones sucesivas. Creo que la edición definitiva, tal y como la leemos hoy, es la de 1961, o sea que tardó 10 años en cerrar definitivamente el libro. Por tanto, esta es la tercera cuestión que a ella, el tercer motivo filosófico que ella se encontró, ¿no?, en sus estudios digamos, de teoría política. Si el nazismo había funcionado sobre una ideología, palabra clave para entender lo que Arendt entiende por configuración totalitaria, una ideología naturalista o de la naturaleza, claro, el estalinismo se basaba en una ideología basada en una filosofía de la historia. Bueno, con esto podemos saltar al siguiente gran libro de Arendt, que sí es un libro filosófico, a mi juicio, aunque ella no lo habría reconocido así, no lo reconoció de hecho, sí, muy directamente. Me refiero a La condición humana, libro que se publica en 1959 porque nunca se escribió. Curioso esto. Los elementos marxistas del totalitarismo nunca se escribieron. Ahora bien, de ese libro salieron 3 libros. El primero, La condición humana, el segundo,
un libro muy interesante que se llama Entre el pasado y el futuro, subtitulado 8 ejercicios de reflexión política, y el tercero fue Sobre la revolución, famoso libro en que analiza las dos revoluciones, la francesa y la americana. También publicado en el 63, los 8 ejercicios salieron en el 68, pero fueron saliendo, es una colección de artículos que empezaron a escribirse antes del 59, no lo había dicho, que es la fecha en que sale publicado La condición humana, y el último de los artículos es justamente en vísperas del 68, cuando ya lo reúne. Estos dos libros, vamos a dejar, obviamente, Sobre la revolución no es un libro filosófico en absoluto, es un análisis de carácter histórico-político de las dos revoluciones, pero estos dos libros sí tienen una extraordinaria fecundidad filosófica al fondo. De hecho, es innegable la inspiración de Aristóteles, ella lo reconoce en el prólogo inmediatamente, ¿no? En el prólogo del libro, la inspiración aristotélica del libro. ¿Qué se propone estudiar en La condición humana? Puesto que ella no había resuelto del todo las bases filosóficas, las implicaciones filosóficas del fenómeno totalitario, se dio cuenta de que necesitaba una teoría de la condición humana. Ella dijo condición porque no cree, y eso es un problema filosófico que enfrenta en el libro, no cree que los seres humanos tengamos una naturaleza humana, en el sentido clásico, aristotélico, tomista, o cartesiano, o spinoziano, o kantiano. ¿De acuerdo? Es más, ella dice hacia el final del libro que si tuviéramos una naturaleza sería desconocida para la razón humana, y solo un Dios, cito de memoria, solo un Dios podría conocer esa naturaleza humana, puesto que solo esa naturaleza dada por la naturaleza sería opaca a la condición del hombre. O sea, Arendt eso lo tenía muy claro. Entonces, si se plantea que no tenemos una naturaleza, y en eso coincide con nuestro amigo Ortega y Gasset, sino que tiene una condición, claro, se trataba de investigar cómo, por qué podemos conocer la condición humana. Y entonces Arendt contesta al problema diciendo, me apoyo en Aristóteles, parto de la distinción vita activa, vita contemplativa, aparto ahora la vita contemplativa, es decir, aparto la filosofía o la sabiduría en el sentido platónico aristotélico, y me centro en las condiciones bajo las cuales se nos da a los hombres y las mujeres la vida en la tierra. Dice que esas condiciones son 3, y las llama respectivamente la labor de nuestro cuerpo, el trabajo de nuestras manos y la acción de nuestra libertad. Yo no puedo, si me metiera a explicarles esto, ya no podría seguir con la crónica de la relación entre Arendt y la filosofía, que es lo que yo me propongo hacer. Esto está muy bien estudiado, está muy bien resumido en montones de libros y de artículos, de modo que simplemente retengan que Arendt distingue el cuerpo, que necesita cuidados, a eso se refiere con la labor de nuestro cuerpo. Labor es todo lo que tenemos que hacer para mantener nuestro cuerpo en salud, protegido del frío y de las inclemencias, alimentado, etc. Y Arendt subraya que nuestro cuerpo implica una labor de carácter circular. Nuestro cuerpo es el resto animal que queda en la vida humana, que queda en la condición humana, porque es idéntico al de cualquier otra especie animal y plantea exactamente los mismos problemas que la supervivencia le plantea a los animales, a los superiores y a los inferiores. En ese sentido, ella distingue por un lado la labor de nuestro cuerpo, y por tanto solo trascendemos nuestra condición animal cuando el hombre descubre la técnica, es decir, el trabajo de transformación
ella prefiere, no usa la palabra técnica, prefiere el término marxiano del trabajo que transforma la naturaleza, y en ese sentido el trabajo es justamente lo que crea una estructura de objetos duraderos en el mundo, que le permiten al hombre ya vivir fuera de la naturaleza, es decir, abandonar la naturaleza. El trabajo inseparable de la técnica es para Arendt lo que niega no es la palabra, lo que supera, sería más correcto, lo que supera nuestra mera condición animal. Es un filósofo checo llamado Jan Patočka, que ha leído muy bien y muy inteligentemente la condición humana, resume esta idea del trabajo, de lo que aporta el trabajo como estructura duradera del mundo, hablando de la muralla, hablando de la casa, hablando del templo. Es decir, este tipo de instituciones son las que ya hacen que nuestra condición haya trascendido su origen animal, trascendido que no superado, porque el cuerpo sigue ahí con sus necesidades animales. Esto es muy importante para entender a Arendt. Bien, y luego, sin embargo, y aquí esto es puro Aristóteles, sin embargo, lo propiamente humano no es la técnica. Para Arendt, lo propiamente humano es la acción. Entonces, la acción es simplemente la capacidad que tienen los hombres de tomar decisiones, en su condición de seres libres. Y aquí es donde ella anuda la idea de acción, referida siempre a lo que ella llama el espacio público, es decir, la polis de la que habla Aristóteles, y vincula a esas dos ideas que a ustedes les tienen que sonar, de la natalidad, es decir, el hombre fue creado, dice Arendt en montones de sitios, el hombre fue creado para iniciar algo. Y esta idea de la natalidad, que muchos estudiosos han contrapuesto a la mortalidad, es decir, al ser para la muerte heideggeriano, es inseparable de la idea de libertad que ella toma literalmente de Kant. ¿Qué es la libertad desde la definición de Kant? La capacidad que tenemos los seres humanos de usar nuestra voluntad para iniciar series de acontecimientos en el mundo. Entonces, estas tres ideas, la acción en el sentido político aristotélico, la natalidad como un hecho de nuestra condición, un hecho dado, regalado, un hecho que nos encontramos, nacemos y punto, ¿no? Y la libertad en el sentido kantiano de capacidad espontánea, no había usado casi la palabra clave, de la espontaneidad para iniciar cosas en el mundo. Esto es lo que Arendt resume en la categoría de la acción. En realidad ya se había producido la vuelta a la filosofía, pero Arendt no se la terminaba de tomar completamente en serio. Ella seguía pensando que estaba poniendo los, digamos, fundamentos de su pensamiento político. En esto, en 1963, tiene lugar en Jerusalén el juicio sobre Adolf Eichmann, que había sido secuestrado en Buenos Aires en 1960 y trasladado de una forma clandestina a territorio del Estado Judío de Israel, y bueno, pues fue juzgado justamente ese año. Arendt le escribió, es interesante el dato, Arendt tomó la iniciativa, no es que la invitaran a ella. Ella se puso en contacto, ella colaboraba con una prestigiosa revista neoyorquina llamada New Yorker, y ella le escribió al director, al que conocía, le dijo: oye, estoy dispuesta a irme a Jerusalén a cubrir en plan reportero el proceso de Eichmann. Y le decía, y este es el dato que me interesa que ustedes retengan, y le decía en la carta: yo no pude asistir a los procesos de Nuremberg, no he visto a estos tipos en persona, y tengo ahora la ocasión de ver a uno. ¿Esto tiene importancia filosófica? Sí, porque es la confrontación con Eichmann, de donde es el cara a cara con Eichmann,
Y digamos, el énfasis no es mío. Yo repito, les transmito el énfasis de la propia Arendt en varios lugares, entre otros en su libro, en donde habla de revelación, una palabra que ella emplea con cierta frecuencia, siempre en contextos muy complejos y muy expuestos. Ella dice literalmente que la banalidad del mal, ya ustedes sospechaban que yo estaba hablando de eso, la banalidad del mal le fue revelada por la forma de comportarse, la forma de actuar, la forma de ser de Adolf Eichmann en el juicio. Por tanto, la vuelta a la filosofía se dio cuando reapareció el problema filosófico del mal al contrastar Arendt el problema del mal radical que había quedado diagnosticado al final de los orígenes del totalitarismo en la tesis teorizada al final de Eichmann en Jerusalén del mal banal. El libro Eichmann en Jerusalén es literalmente una crónica, es decir, un resumen de las cosas que se dijeron y se hicieron en el curso del proceso. El proceso generó unos 10.000 folios que Arendt consultó, que Arendt resumió y que Arendt consiguió embutir en unas 300 páginas que viene a ser lo que tiene la edición de bolsillo del libro de Arendt, ¿no? Solamente el postscriptum, solamente el último capítulo de la primera publicación y el postscriptum que añadió a su reedición contienen análisis de carácter teórico sobre la banalidad del mal. Carácter teórico que todavía no filosófico, por una cosa que ahora diré. Pero ella se encontró, y por tanto aquí lo único que hace es describir el carácter de Eichmann como un carácter que, según ella, es un carácter de un tipo trivial, no es un Macbeth, no es un Iago, no son los personajes malvados de Shakespeare, que son los ejemplos a los que ella recurre, ¿no? Ni es un tipo, ni es un personaje sadiano, ¿no? Escapado de las novelas del Marqués de Sade. No es ninguna cosa de estas, es ni más ni menos que un tipo banal, esta es la palabra la que ella se complace, que sin embargo, por su falta de juicio, y esta es la cuestión clave que nos va a llevar realmente al corazón de la cuestión filosófica, que por su falta de juicio propagó el mal y la destrucción por la superficie de la Tierra. Claro, lo que hace en realidad Arendt es construir a partir de su estudio, su análisis de Eichmann, un tipo ideal, diríamos casi en términos weberianos, ¿no? Un carácter ideal, ¿no? Es decir, digamos, personaje, este personaje sería algo así como el hombre banal, vamos a decirlo así, ¿no? Esto provocó una cantidad enorme, esto junto con otras cosas que tampoco gustaron en absoluto a los lectores, sobre todo a los lectores judíos, esto provocó un montón de reacciones extraordinariamente virulentas contra Arendt, sobre todo viniendo de sus antiguos colegas sionistas. Ella había roto con el sionismo en 1945, se había alejado completamente del sionismo. Pero esta reacción, que no es relevante para el tema nuestro de la relación entre Arendt y la filosofía, pero en fin, como anécdota me detengo un momento en ello, esta reacción contra Arendt realmente la obligó a afinar, a tener que afinar mucho para responder a las críticas, sobre todo a las críticas de las personas que le importaban. Y sí me detengo en la polémica que ella mantuvo por carta
con el famoso amigo de Walter Benjamin, Gerard Scholem. Sí, el historiador. Scholem, el historiador de la cábala judía. Tiene una correspondencia que publicó Trott hace unos años, una correspondencia muy nutrida, en donde Scholem le hizo una crítica bastante feroz a Arendt. Y sin embargo es en la respuesta de Scholem, la respuesta de Arendt a Scholem, donde Arendt da con la metáfora exacta que le permite explicarnos a todos los demás qué quería decir con la banalidad del mal. Es cuando dice, y eso luego lo retoma en sus libros posteriores, el mal no tiene raíces. El mal es como un hongo que se propaga por la superficie de la tierra con la misma velocidad con que pueden hacerlo los hongos. Solo el bien es profundo, solo el bien tiene raíces, solo el bien puede ser comprendido y aprehendido por la razón humana, el mal no puede ser comprendido. Luego me apresuro a plantear el problema fundamental. El problema filosófico fundamental, ¿acaso Arendt se acercaba entonces a las tesis agustinianas de que el mal es la ausencia de bien? Pues solo el bien tiene raíces, etc., y el mal es pura superficialidad. La respuesta es no. La respuesta es no. Arendt, en Carta a Jaspers y en algún otro texto teórico, subraya que no sabemos lo que es el mal. Por lo menos en lo que a ella respecta, ella adopta más bien la postura digamos, prudente en términos filosóficos, pero conocemos un texto en donde ella recusa expresamente su adscripción a la teoría agustiniana, en realidad la teoría filosófica de Occidente sobre el mal como carencia o ausencia de bien. Y es muy interesante porque asocia la teoría agustiniana, se la adjudica nada menos que a Hegel y Marx. La teoría, la cita en cuestión, la tengo que leer, la cita en cuestión dice así, está en Sobre la violencia, al final del segundo capítulo, que es un ensayo de 1970, ya la época tardía, donde Arendt ya está de hocicos en la filosofía, precisamente enredada al problema del mal. Cito: la gran confianza de Hegel y Marx en un, comillas de ella, poder dialéctico de negación, en virtud del cual los contrarios, en vez de destruirse, convergen, debido a que las contradicciones promueven, debido a que los contrarios, en vez de destruirse, convergen debido a que las contradicciones promueven, en vez de paralizar, el desarrollo, surge de un prejuicio filosófico mucho más antiguo, que el mal no es sino un modus privativo del bien, teoría del mal como ausencia de bien, que el bien puede surgir del mal. Esto ya más bien es la dialéctica, esto no lo habría dicho Agustín, creo. Esto es, que el mal es solo una efímera manifestación de un bien todavía oculto. Aquí Arendt no va tanto contra Agustín como contra las filosofías de la historia, que eran su gran enemiga, precisamente porque su teoría, que esto es un paréntesis que abro para tocar de pasada otro problema filosófico que a Arendt le interesó mucho, ella sitúa en gente como Hobbes, Montesquieu, ¿cómo se llama? El autor de La democracia en América, Tocqueville sitúa una especie como de recuperación de la teoría política en el sentido clásico. Y sin embargo la filosofía de la historia de los idealistas alemanes, sobre todo de Hegel, cerró de nuevo ese espacio que en los primeros años de la Ilustración ella creía, como secuela de la Revolución Francesa, ella creía que podía haber tenido
que podía haberse recuperado el espacio público en la modernidad. Las filosofías de la historia lo hicieron imposible, en su opinión, de modo que, yo digo esto para dar un poco de contexto a la cita, para que ustedes vean que en realidad contra quién va esta cita, es contra Hegel y Marx, puesto que son los que la teoría del progreso hace que del mal actual seguramente surgirá el bien en el final de la filosofía de la historia. Bueno, termino en 5 minutos para no cansarles más, y es que justamente después de haber publicado Eichmann en Jerusalén y después de haber asumido las secuelas polémicas que el libro trajo consigo, ella decidió que aquella revelación, aquella intuición que le había sugerido al oído la tesis de los hombres banales, la tesis de que el mal del totalitarismo no había sido radical sino banal, eso le llevó a plantearse nada más y nada menos que escribir La vida del espíritu. Es decir, el libro al que dedicó los últimos, si no 10, por lo menos los últimos 8 años de su vida, que no llegó a terminar, que escribió en sus 2 primeras partes y que ahora describiré rápidamente. Pero es muy interesante advertir lo siguiente. A partir de 1964, fecha en la que escribe un largo ensayo titulado La filosofía y las cuestiones morales, dedicada a Sócrates y a Kant, Arendt prácticamente no hace otra cosa que reflexionar sobre el problema del mal. Tanto es así que cuando ya termina por decidirse, diseña un libro titulado La vida del espíritu, en donde, sirviéndose de una manera instrumental del concepto de espíritu, es decir, el espíritu en Arendt no es ni el espíritu de Hegel, ni la razón pura kantiana, el espíritu es la encarnación de las ideas en una fecha histórica. Ella analiza el espíritu en 3 facultades distintas, perfectamente diferenciadas, lo que llama el acto de pensar, el pensamiento, la voluntad y el juicio. 3 facultades distintas, las 2 primeras inútiles para la política, la tercera, la clave política, en donde finalmente Arendt asume el problema al que le había llevado, el problema filosófico al que le había llevado la reflexión sobre el mal, el problema del divorcio en la historia occidental entre pensamiento y acción, entre filosofía y política. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la cuestión que la reflexión sobre el mal radical, transformado en mal banal, le llevó a descubrir que en realidad la historia de la filosofía occidental tenía una especie de agujero negro en su centro. La culpa del agujero negro era Platón. Recuerdan que hace un momento he dicho que se vuelve a Sócrates y a Platón. ¿Qué tienen en común Sócrates y Platón? Que ambos consideran que, estoy citando a Arendt, aunque no lea la cita, que ambos consideran que la política tiene que ser objeto de reflexión por parte de la filosofía. No desde arriba, no por parte del filósofo rey que contempla a la pobre, a la polis, ¿no?, envuelta en su confusión y envuelta en los actos que los hombres no terminan de controlar, sino en el mismo plano en que los hombres intervienen en política. Es decir, eso es lo que Sócrates, esto es de sobra conocido, es el gran campeón de los últimos años de Arendt, el gran campeón filosófico de Arendt. De hecho, dice cosas como: Sócrates fue quien hizo descender la filosofía a la tierra, del cielo, dice literalmente, del cielo a la tierra, porque Sócrates era el único sofista capaz de hacer filosofía en sentido estricto, es decir, de descubrir que hay que filosofar estando a solas consigo mismo, puesto que filosofar no es más que el diálogo silencioso, cito de memoria también,
el diálogo silencioso que cada uno de nosotros hacemos con nosotros mismos en soledad, y de esa soledad ir a buscar a los hombres, a los otros hombres, a la plaza para discutir con ellos sobre los problemas de la polis. Este es el arquetipo filosófico que Arendt nos habría propuesto cuando hubiera terminado su libro sin terminar, La vida del espíritu. El otro arquetipo, y ya es el último dato que voy a mencionar, el otro arquetipo es Kant. ¿Y por qué Kant? Porque Kant descubrió que además del juicio teórico propio de las ciencias y propio de la razón pura, que examinó en la crítica de la razón pura, y además del juicio moral que examinó en la crítica de la razón práctica, hay un tercer tipo de juicio que nada tiene que ver, y esto es fundamental, con los otros dos, que es la crítica, que es el juicio del gusto, el juicio reflexionante. Como es un tema complicadísimo y yo ya me he quedado sin tiempo, se lo resumo en una. El juicio del gusto, el juicio reflexionante, es exactamente el juicio que hacemos cuando estamos delante del retrato de Gertrude Stein pintado por Picasso y decimos me gusta o me parece una defesio. Eso es un juicio reflexionante. Es decir, un juicio sin reglas. ¿De acuerdo? Por eso Hume, que fue el primero que se ocupó del juicio reflexionante, lo llamó juicio del gusto. Y Kant empezó hablando proyectando escribir una crítica del gusto, aunque luego se dio cuenta de que el tema del gusto era más complejo que el mero gusto culinario o estético, y prefirió hablar de juicio reflexionante, juicio sin reglas. Este es el juicio, según Arendt, que tenía el juicio que permite orientarse a los hombres en política. Y este es el juicio del que carecía Eichmann. Es decir, Eichmann no era ningún idiota. Eichmann era un hombre relativamente cultivado. Eichmann era un hombre cuyos conocimientos podían ser idénticos a los del hombre medio culto alemán, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que convirtió a Eichmann en hombre banal? La carencia de juicio. Es decir, ser incapaz de reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y ahí es donde Arendt descubrió el carácter banal de los. Cuando Eichmann tenía que enfrentarse a un problema, es decir, Eichmann sabía que estaban matando judíos en Auschwitz. Cuando él tenía que enfrentarse a ese problema, ¿qué hacía Eichmann? Recurrir a lo que llama Arendt las palabras aladas, es decir, recurrir a tópicos ideológicos, como hizo constantemente a lo largo del juicio ante sus acusadores. Acusaciones que no negó, pero que sí justificó y cuya responsabilidad moral nunca asumió en el juicio, ni siquiera al pie del patíbulo cuando lo iban a ahorcar. Entonces, esto y juicios del tipo de... Esto es una anécdota que quería contarte porque Carlos es muy partidario de Nabokov. Cuando estaba esperando a que le juzgaran, el vigilante le llevó Lolita de Nabokov. Y entonces, ¿conoces la anécdota? No le gustó, ¿no? Me parece, ¿no? Se escandalizó. Sí. No es que no le gustara, es que le dijo que cómo le llevaba ese libro de tan mal gusto y tan procazo. Se escandalizó como el buen filisteo que era cuando pudo leer Lolita, y estaba a un rato de que lo ahorcaran, pero en fin, ese era Eichmann. Esa clave, eso es lo que le llevó a Arendt a ese problema del mal banal, y eso es lo que en definitiva le llevó a enfrentar el problema filosófico por excelencia de ella, el divorcio entre la filosofía y la política, que no es un problema de carácter político, es un problema de carácter filosófico. Con eso termino, gracias. Pues muy bien, Pepe. Te voy a plantear alguna duda que me has suscitado y alguna cuestión, ¿no? Es curioso porque en el recorrido que has ido haciendo, ¿no? Incluso, claro, cuando ella
cree que está haciendo ciencias sociales, en cierto modo, bueno, las ciencias sociales, la cientificidad de las ciencias sociales es muy discutible, ¿no? En cierto modo, siempre acabas manejando ideas que desbordan la categoría de la historia o desbordan la categoría historiográfica o la categoría sociológica en la que estás, ¿no? Pero es curioso eso que dices, que no lo sabía, que la condición humana, que a mí me parece, si tengo un conocimiento no tan profundo como el tuyo de Arendt, muy superficial, que me parece que es el libro quizás más sistemático, por la red de ideas que da allí y cómo las articula, sobre todo es un tema casi de antropología filosófica. El libro es un libro de antropología filosófica, expresión que Arendt no habría usado nunca. Ya, pero lo curioso es eso, que estaba haciendo filosofía sin saberlo. Lo que yo te quería plantear es lo siguiente, ¿no? Es una duda que me ha ido surgiendo y tú mismo lo has planteado, ¿no? Marburgo, ¿no? La coincidencia con Ortega. Y claro, según te iba escuchando, iba como diciendo, como marcando tics, ¿no? De cosas que dice que en Ortega están de forma análoga o parecida, ¿no? El hombre no tiene naturaleza sino historia, lo de iniciar algo, pues la vida como que hacer, que no nos viene hecha, élites y masas en lo que tiene que ver con el totalitarismo, la técnica como ortopedia para construirnos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, quiero recordar que, no sé si en tu anterior libro, en el último, el de Meditaciones para un siglo, llegas a decir que Arendt nunca cita a Ortega, me parece. Sí, no la cita, salvo que eso sí, pero no cita. Es decir, en la bibliografía de los orígenes del totalitarismo se aparece la rebelión de las masas. Sí, eso con toda seguridad. Y la pregunta que te quería hacer es, primero, ¿por qué puede haber tantas coincidencias? O sea, ¿cuál es la explicación de esas coincidencias? Si esa formación en el espíritu de la filosofía alemana, pero claro, que el propio Ortega luego se vuelve contra ese espíritu, ¿no? ¿Dónde estaría ahí, a tu juicio, por qué llegan a tantas coincidencias y si ves alguna diferencia significativa? Sí. Bueno, quería comentar, yo creo que el Agustín Serrano de Haro, en el último libro que ha publicado sobre Arendt y España, que es un libro muy interesante, porque reconstruye el viaje de Arendt a través de la península ibérica, desde Portbou hasta Lisboa. Claro, todas las biografías dicen, bueno, cogieron un tren en Portbou y llegaron a Lisboa, pero es que ese tren nunca ha existido, no existe todavía hoy, o sea que difícilmente puedo coger ese tren, de modo que tuvo que atravesar la península, ¿eh? Entonces, insisto, les recomiendo vivamente ese libro, pero es que además Agustín dedica un capítulo a Arendt y Ortega en torno al concepto de masa. Yo creo, bueno, Agustín argumenta ahí que Arendt debió de haber leído La rebelión de las masas con cuidado, porque emplea la expresión hombre-masa, y esa expresión hombre-masa solo la ha empleado Ortega. Nadie más ha empleado esa expresión. Masas o las masas, todo el mundo, pero el hombre-masa solo Arendt y Ortega han usado la expresión. O sea que esa es una observación, yo creo que muy acertada por parte de Agustín. ¿Por qué no lo cita? No lo sé, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la clave está en Marburgo, y no solo en Heidegger, que fue muy importante también para Ortega, como es de sobra sabido, sino también por los neokantianos, por Nathorp. Es decir, el triángulo Nathorp, Husserl, Heidegger es el mismo triángulo, es el triángulo en el que es el humus, vamos a decirlo así, en que se forma Arendt a partir del 19. Y ese humus estaba ya ahí, estaba en parte ahí cuando Ortega está en Marburgo en el año 11, y cuando en la medida en que Ortega sigue vinculado a la filosofía alemana, leyendo todo lo que se publicaba de fenomenología, no solo de Husserl, sino de Scheler, y atento a lo que hacía Heidegger cuando aparece Ser y Tiempo, pues es evidente que en esos años, que son todavía años de formación de Ortega, están formándose, están leyendo lo mismo.
porque están leyendo las mismas cosas y a los mismos autores. O sea que no es nada de extrañar que luego a la hora de reaccionar frente al siglo, lo que les une es que son mundanos. Arendt y Ortega son filósofos mundanos, no solo en el sentido kantiano, sino en el sentido de que tienen los ojos puestos en lo que está pasando. En el tema de nuestro tiempo, Ortega dice: Europa está en una profunda crisis. 1923. Primer capítulo, dice: si esta generación no reacciona, Europa se va a una cosa, vamos a unas cosas muy feas, van a pasar cosas muy feas. Eso lo apunta ya en el 23. Y en el 30 dice: bueno, estas son las cosas feas de las que yo les decía que iban a pasar, y eso lo dice ya en el año 30. O sea que en ese sentido tienen una sensibilidad a flor de piel para estar pendientes de los acontecimientos, de lo que está pasando en Europa, tanto en el plano en lo social, en lo político y en las élites filosóficas que están analizando las cuestiones. ¿Sí? También son dos autores muy sensibles a la literatura, eso también lo tienen en común. Tienen lecturas, Arendt escribe sobre Dostoyevsky y Proust, Ortega también escribe sobre Proust y Dostoyevsky en Ideas de la novela. O sea, podría seguir trazando, buscando analogías o paralelismos, pero es más retadora la parte en que se diferencia, que yo creo que tiene mayor entidad filosófica. A Arendt le habría venido muy bien el concepto sintético de vida humana, le habría venido de perlas, pero no lo usó en ningún momento, y por eso tiene que irse a un concepto un tanto... Por eso no encuentra una forma, un concepto unificador que le permita superar el análisis tripartito de la condición humana y que le permita superar la dualidad vida activa, vida contemplativa. Es decir, porque ella entra en una especie de bucle. Al final, en la vida del espíritu dice: no, es que yo cometí un error al escribir la condición humana, cometí el error de examinar la acción desde el punto de vista del pensamiento. Tenía que haber examinado primero el pensamiento para poder hablar de la acción. ¿Pero en qué quedamos? O sea, realmente yo creo que no sale de ese bucle. Ortega evitó esos problemas, aunque probablemente cayó en otros. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía de Ortega? Que no llega a teorizar bien la razón histórica, que el modelo de racionalidad no consigue desarrollarlo. En cambio, Arendt, basándose en Kant, siendo más humilde, Arendt sí consigue poner mucho orden en las cuestiones teóricas de, miren, están las ciencias que se limitan a conocer en términos de verdadero o falso. Está el pensamiento que se enfrenta a las falacias metafísicas, es decir, a las cuestiones de teología, si se quiere, bajo la conciencia de que nunca podremos alcanzar ninguna certidumbre. Y está el juicio reflexionante, que nos permite juzgar lo inmediato y orientarnos en política. Entonces, Arendt sí, organiza una estructura muy, sólida, aunque muy clásica, en el sentido kantiano, muy clásica esto. Y Ortega intentó ir más allá, y yo no sé hasta qué punto lo consiguió. Entonces, yo diría que... Una curiosidad, porque claro, es verdad que en Arendt, tal y como lo has expuesto, claro, en la vida del espíritu, pensar, voluntad, juicio son las tres críticas de Kant, básicamente. Claro, o sea, que sí que hay presa de eso. Sí. Claro, la pregunta es, en Ortega, yo creo que el gran peso es la lectura de Cervantes y del Quijote. ¿Se sabe si Arendt en algún momento toma en cuenta...? Yo no lo he encontrado nunca. No lo he encontrado nunca. Y sin embargo le habría sido la idea del esfuerzo, yo creo que ella obviamente es una persona extraordinariamente culta, pero probablemente ella llegaría al Quijote a través de los idealistas alemanes. Y claro, el Quijote de los idealistas alemanes no le podía interesar a Arendt. Eso pongo la mano en el fuego
para sacar esta conclusión. Yo creo que no. Es decir, habría visto en Don Quijote ese modelo del idealismo un tanto alucinado que al fin y al cabo encarna en Fichte y en Hegel. Pues abrimos el diálogo a las personas aquí asistentes, si alguien quiere intervenir. Ahora haces tú de cámara. Sí, nada, enhorabuena José por la exposición. Muchas gracias. Estaba muy bien. Has empezado preguntándote si Hannah Arendt era filósofa y has hecho como un sí muy largo, porque has ido de lo biográfico, bibliográfico, después has analizado el fondo de varios de sus libros. Y yo lo que te quería comentar o preguntar, según tu opinión, si a Hannah Arendt se la podría considerar, como ha pasado en otras épocas históricas, si se la podría considerar como una filósofa del fin de un imperio, del imperio alemán, que evidentemente colapsa con las dos guerras mundiales, pero ese imperio tiene un recorrido largo y ella bebe de los filósofos, como has comentado, sus comentarios a Marx, a Hegel, etc. Es el mundo alemán. Y como pasa en muchas otras épocas, Aristóteles en el mundo ateniense y, por ejemplo, Spinoza con la caída de la República Holandesa, si puede ser que Hannah Arendt también sea una figura homóloga a esas, es decir, si hace una especie de canto final de ese imperio que fue en todos los aspectos, en lo cultural, en lo filosófico, en lo económico, en lo militar, y ella es una figura que fue una especie de descolló en su época y todavía se la recuerda y se la comenta como estamos haciendo ahora. Si te parece que se la puede catalogar así como de una figura final de esa época tan pregnante y que tuvo filósofos tan importantes, aunque desde nuestro punto de vista quizá tengamos otra opinión. Y una segunda pregunta era sobre si, como es verdad que el libro sobre Irman ha sido tan destacado en su obra y ha quedado también como en la cultura popular tan revisitado, que si con esa, un poco tomando tu reflexión sobre la catalogación de Eichmann como hombre banal, si en esa perspectiva de ella sobre Eichmann como hombre banal y también tocando el tema de la masa y tal, si no se puede llegar a pensar que hay una especie de pues echarle la culpa a lo banal, a la masa, y que en realidad el pueblo alemán también era culpable de lo que pasó. No solo esas figuras puntuales de los altos mandatarios nazis, sino que, hombre, eso también se ha mencionado, que el pueblo alemán, al final, el pueblo alemán por sus circunstancias, evidentemente, no por nada que tenga esencial, sino por el periodo entre guerras que fue tan duro, por el ascenso de Hitler, que Hitler llegó al poder después de 2 o 3 elecciones, no fue una cosa inmediata, sino que tras fracasar en 2 o 3 elecciones acabó siendo aupado al poder y tomó el poder. Ese elemento de que en el fondo fue el pueblo alemán, si haya un paralelismo con esa consideración de Eichmann como banal, como banal de pueblo, vamos. No sé si te puede dar pie a alguna reflexión. Sí, mira, es más rápida la respuesta a la segunda pregunta, precisamente a lo de la cosa de la responsabilidad. Arendt es muy dura con el pueblo alemán y habla. Ella no creía en las responsabilidades de los pueblos, eso lo dice muy claramente en muchos sitios, pero no para exculpar a los alemanes, sino para responsabilizar a cada uno de los alemanes. O sea, es que lo dice expresamente en las crónicas que empezó a mandar cuando llegó a Alemania en el año 46, dedicaba unas ironías bastante feroces a los alemanes, decía:
Dice, cuando sales a la calle preguntas, habla de Berlín, el Berlín absolutamente machacado, eso que es Berlín que hemos visto en las películas, ¿no? Completamente arrasado. Dice, le preguntas a cualquier alemán ¿cómo está esto así? ¿Qué ha pasado? Y dice, y se remontan, le echan la culpa a Adán y Eva. Es decir, que los nazis no habían sido culpables y ellos tampoco habían sido culpables, ¿no? Ella fue muy dura con los alemanes y no los justificó en absoluto. Y en el libro sobre Eichmann tampoco los justifica. Y no cree ni en la responsabilidad colectiva, ni cree que el Eichmann, por ser banal, no tuviera responsabilidad en lo que había hecho. Es decir, sabían lo que hacían. Eso lo deja Arendt totalmente claro, desde la primera hasta la última línea del libro. En lo de la finis, Jasper usó la expresión finis Germaniae para referirse a él mismo y a su época. Yo diría que Arendt no es la filósofa del fin de un imperio. Son Heidegger y Jaspers los filósofos del fin de ese imperio filosófico, porque Arendt empieza a filosofar en una tierra nueva, en Estados Unidos, y ella se asimila allí y adopta muchos de los estilos del pensar, la forma de escribir, la forma de trabajar, la forma de preparar sus textos en las clases, en contacto con sus alumnos, ¿sabes? La universidad norteamericana es el medio en donde ella se forma como pensadora y no tiene nada que ver con la universidad alemana, con el discurso es cátedra, etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía incluso en los años 60 se seguía fomentando, ¿no? O sea que la respuesta es claramente no, pero sí está bien visto que es el final del imperio filosófico alemán. Yo diría que Heidegger es perfecto, el segundo Heidegger es ideal, con la vuelta mística, el misticismo y tal, es un sello de oro para la gran filosofía alemana que empezaría en el 18 con Kant, ¿no? Nada, pues lo primero, pues muchas gracias por la conferencia y nada, yo tendría pues un par de preguntas. La primera es ¿cuál es la excepción de Lenin? O sea, ¿por qué de todas las condenas que hace y luego por qué la condena de Stalin? ¿Qué es lo que tiene Lenin, que precisamente fue el que llevó a cabo la Revolución Rusa, que lo haga salvable? Luego la segunda, no me ha quedado muy claro en esto de la condición humana, sobre sobre si la condición humana del hombre es la de ser un individuo que emite un juicio y que una vez ya tiene ese juicio reflexivo consigo mismo sale a la plaza pública a discutir, a dialogar y todo eso, o si por el contrario el hombre, como dice Aristóteles, es de por sí un animal político y como es político necesita de la sociedad política para desarrollarse. Y ya por último, sobre si después de la Segunda Guerra Mundial, sobre si Hannah Arendt conoció o leyó la Víctor Klemperer, del ensayo que tiene sobre la lengua del Tercer Reich. Y nada. La respuesta a la tercera pregunta, yo conozco el libro, es interesantísimo. Yo creo que no, yo creo que en las tesis yo no sé en qué año se publica eso, pero yo creo que Arendt tiene ya muy elaborado Eichmann es del 63, con lo cual hay mucha reflexión en Eichmann sobre el lenguaje alemán, hay un capítulo entero dedicado a eso. Pero yo creo que el libro de Klemperer yo creo que es posterior, habría que mirar la fecha de la edición original, no tengo ni idea. Desde luego, citado no aparece, eso con toda seguridad, eso sí te lo puedo garantizar. Luego, voy de atrás hacia adelante. La pregunta, no, Arendt está completamente de acuerdo en que lo plenamente humano, lo propiamente humano es que somos animales políticos. Es decir, que nos faltará algo si no... podemos tener una vida de animal laborans, que dice ella, animal laborans. Es decir, podemos dedicar nuestra vida al consumo. De hecho, la condición humana termina con una reflexión muy pesimista sobre que, ella había visto ya la tendencia del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que íbamos camino de convertirnos en animales que vivimos para consumir, ¿no?
Y en segundo lugar, ella cree que nuestra propia identidad, fíjate lo que voy a decir, la identidad personal de cada uno solo la construimos en la medida en que interactuamos con los demás. Es decir, nuestro yo necesita del otro. Eso también, se me acaba de ocurrir que también es un punto orteguiano en el hombre de la gente, ¿no? El yo que es un nosotros, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta, pero la identidad humana es la identidad aristotélica del hombre vocado a la acción en el espacio público. Eso no significa que todos seamos políticos, sino que todos tenemos la obligación de asumir responsabilidades políticas. Arendt no tiene más que palabras de desprecio para la política profesional de los partidos. De hecho, si conoces un poco, ella desarrolla la teoría de que las revoluciones no las hacen los partidos políticos revolucionarios, la hace espontáneamente lo que ella llama los consejos revolucionarios, que dicen toda revolución ha empezado por un movimiento de consejos. Y luego la tercera pregunta, yo no sé si darte una respuesta biográfica, decirte, es que su marido Blücher era un antiguo comunista. Y Blücher influía mucho en ella en cuestiones de política. Eso es un dato a tener en cuenta. El segundo dato a tener en cuenta es que se sabía mucho menos todavía sobre Lenin en aquellos años. Lenin todavía era una figura muy protegida por la bibliografía al uso. Es decir, lo que sabemos hoy, si hoy Arendt supiera lo que nosotros sabemos hoy sobre los años de responsabilidad política de Lenin al frente de la revolución bolchevique, evidentemente diría que el totalitarismo había empezado con Lenin. No, yo no me cabe. Es decir, aplicando las categorías analíticas que ella aplica del terror sistemático, el uso de control de las masas por medio de la ideología sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sin duda, o sea, es una cuestión del momento histórico en que escribe Arendt. ¿Vale? Yo también quería felicitarte y darte las gracias por la clase que nos has dado para entender a esta que decía Tilana que era una institución, más, sí, por eso pues, se ha convertido en una institución. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver, yo quería más o menos traducir, bueno, tal y como lo entendemos, no me quiero escribir yo el materialismo filosófico, pero como tenemos ahí estos criterios ahí funcionando, pues cuando no tenemos más remedio que trasladarlos. Entonces esta institucionalización de Hannah Arendt, pues yo creo que sí que tiene que ver con eso que decía Otto de los imperios. O sea, estos cruces de imperios que está donde se mueve ella, y entonces, como nosotros no suponemos que hay una condición humana, o sea, porque quiere decir la humanidad, vamos a ver, suponemos que la condición está dada en función, el aspecto mayor que puede tener los modelos de lo humano son los imperios. La condición humana son precisamente la condición que te da estar dentro vinculado a un imperio, o estar alrededor del imperio, o entonces pensar y hacer, pues no son dos cosas distintas, porque cuando ya estás condicionado políticamente ya estás pensando en función de esas condiciones donde están, entonces que ya esté inserta pues, en varios imperios. El imperio judío, diríamos, como pueblo elegido, una especie de imperio religioso, el imperio alemán, el imperio de la Iglesia, con San Agustín, que yo creo que ahí es donde acaba en América, con el tema del liberalismo, con el tema de la libertad, que prácticamente la filosofía kantiana. Entonces, estos cruces imperiales, pues son lo que le lleva a ella a hacer esas cosas que, en cuanto pones en conexión 4 o 5 categorías, ya estás filosofando obligatoriamente, ¿no? Entonces, los totalitarismos es evidentísimo que es una cuestión de estos imperios que se han generado, como el ruso, por el imperio soviético y el nazi, porque nosotros no creemos que exista un totalitarismo, es imposible, siempre hay una pluralidad en juego, por muy aplastante que sea el poder en un determinado ámbito, siempre hay una pluralidad. La totalización no se puede dar nunca, y menos en política, siempre hay partes, hay disyuntivas,
etc. Entonces vamos a ver, el asunto es el siguiente, o sea, Hannah Arendt, entonces, cuando habla del mal, pues no puede estar hablando del mal humano, sino que tiene que estar hablando de un imperio fracasado o un imperio que nosotros llamamos depredador. Diríamos, el mal es la depredación en la medida en que es banal, en la medida en que no tiene un programa positivo, un programa generador. Entonces ese plano moral, yo creo que moral de banal, ¿no? Más que psicológico, o no banal, o reflexivo, diríamos, esa dualidad, pues yo creo que tiene que ver con esta condición imperial, según se entienda, generadora o depredadora. Es decir, sencillamente Eichmann pues no se plantea que está haciendo el mal sencillamente porque el imperio es así. Entonces quizás en San Agustín sí que se ve mejor este imperio positivo, reflexivo, digamos, generador. Y ahí yo creo que sería la posición, hombre, no es Estados Unidos, no sería ese imperio positivo. Después de la guerra quizás sí, se vio así, está levantando la democracia, siempre los derechos humanos. Entonces quizá sería un modo de traducir en nuestros términos estos conceptos que son tan metafísicos de bien y mal, ¿no? No sé qué te parece. No, yo estoy tentado de preguntarte a mi vez, decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que entiendes por imperio? Porque me hago un poco de lío. Es decir, si imperio es digamos, me viene la palabra conglomerado, que no me gusta, pero un conglomerado de situaciones históricas y de categorías generadas por las situaciones históricas, puedo entender que hables de San Agustín del cristianismo como un imperio, de los alemanes o de los norteamericanos. Pero bueno, yo voy a ir a... Es decir, me parece bien, no veo ninguna dificultad en la redescripción que tú has hecho. Solamente voy a hacer dos matices. Uno, estoy estando de acuerdo contigo en que la totalización no es nunca posible, que siempre hay un resto de pluralidad. Arendt terminó creyendo eso. Cuando el mal banal y el mal radical, o sea, cuando ella vuelve muchos años después a los orígenes del totalitarismo, dice que yo exageré, dice algo así como yo exageré, no existen, y esta metáfora es muy interesante, no existen en realidad los pozos del olvido, porque ella mantenía que existían los pozos del olvido y que por tanto realmente el totalitarismo conseguía su objetivo, tenía éxito. Entonces, efectivamente el totalitarismo fracasa, no hay pozos del olvido, siempre hay alguien que recuerde, y para Arendt ya recordar es un acto político. Por tanto, te da a ti la razón en lo que has dicho tú del pluralismo, etcétera, ¿no? O sea que completamente de acuerdo en eso. Sin embargo, la totalización, si es el proyecto del totalitarismo, y hacen todo lo posible para llevarlo a cabo, y sí que crean una institución donde el totalitarismo es real, los campos de concentración. El campo de concentración, ahí no hay pluralismo que valga. El campo de concentración, en sentido estricto, el campo de concentración de Auschwitz o el de Colima, el Gulag, son efectivamente universos totalitarios, en el sentido literal de la palabra, donde todo pluralismo, todo resto de condición humana ha sido abolido. O sea que eso, hay datos suficientes para indicar eso. O sea que... Voy a intervenir al hilo de Luis Carlos, no quería dejar de... O sea, yo creo que Luis lo que intentaba plantear es que el análisis del mal, tal y como lo vemos nosotros, debe superar la escala psicológica, incluso la ética y la moral, y llegar a la política, ¿no? Sí. Entonces, el rescate que se podría hacer es el siguiente, ¿no? El mal tendría que ver con la depredación, ¿no? Con un imperio que, como puede ser el Tercer Reich, que encuentra una mina de oro en la boca de los judíos, ¿no? Un
por decirlo así, de una forma muy... Puede decirlo con una metáfora muy plástica. Sí, ¿no? Encontrar eso es depredación, ¿no? En las cuentas corrientes, sí. En las horas de arte, es que además... No, y el contraste con lo que puede ser un imperio que ya no es protestante, sino que es un imperio católico, como puede ser España, ¿no? Que sin perjuicio de los actos de depredación, pues la concepción del indio es algo diferente, ¿no? O sea, eso por un lado, ¿no? Y la otra cuestión es que en el caso de Eichmann hay un detalle que al hilo de la discusión que teníais me venía continuamente a la cabeza. Bueno, dos detalles. Uno es en la homologación que has hecho en los campos de concentración entre nazis y soviéticos, ¿no? Me venía a la cabeza Primo Levi, sí. Que él siempre los diferenció, diciendo, o sea, una cosa es un campo de exterminio, que era lo que era un campo nazi, sin perjuicio de que ahí también hubiera pluralidad, porque los que eran exterminados eran los judíos, pero en Dachau, por ejemplo, también había presos políticos como Largo Caballero, que creo que estuvo allí, o había gitanos, y no todos iban a la cámara de gas, es decir, que sí que había ahí cierta pluralidad, dependiendo de la marca que había. Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por pluralidad. Sí. Y luego, en el caso de los soviéticos, el fin no era el exterminio, esto es lo que dice precisamente Primo Levi. El fin era la reeducación. Efectivamente es una reeducación, no, te concedo casi todo, pero el detalle, Primo Levi en esto, y Primo Levi sabía muy bien lo que era un campo de concentración alemán. Es decir, y luego de hecho estuvo en uno soviético. Se agarra esto totalmente diciendo, sobre todo, no recuerdo, en el tercero de los libros de su trilogía, no me acuerdo si el rebelde o algo así se llama, dice eso, dice, o sea, no podemos homologarlos porque no es lo mismo un campo de exterminio que un campo soviético, sin perjuicio, claro, de que su pasado comunista pudiera tener ahí es incuestionable. Y la cuestión es lo de, si recuerdas, cuando se declara kantiano Eichmann. Sí, claro, lo recuerdo. Y claro, es decir, yo creo que ese detalle, que creo que Arendt, no lo recuerdo muy bien, eso seguro que lo recuerdas tú muy bien, lo despacha como diciendo que no es más que una cuestión que él dice. Luego una cita de esas que a él le gustaba hacer. Sí, pero luego, cuando lo van a ahorcar, habla en nombre de la humanidad. Bueno, pero es que Alemania era la que había peor nombre de la humanidad. Claro, que precisamente... Pues por eso él citaba Kant. Claro, es decir, que yo no creo... alemán citaba Kant. Esa es la tesis de Onfray, por ejemplo, de Michel Onfray, que frente a la tesis de Arendt, o sea, que efectivamente era un kantiano. Que Eichmann era un kantiano, sí, su imperativo categórico era el salteatar a los demás, o sea, como lo llega a decir, pórtate de tal manera como si el Führer te estuviera mirando en cada momento, ¿no? Claro, pero eso no es el imperativo kantiano. Sí, pero este aducido a la escala de lo político, que es o sea, decir, eso nos llevaría muy lejos, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo. O sea, lo que quiero decir es que... No, ahora te contestaré, pero... Sí, contesta, sí. No, primero era la palabra. Ahora te contesto. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la exposición. Y una pregunta muy concreta. En algún sitio he leído que Hannah Arendt fue muy crítica con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, que bueno, hoy en día se considera casi algo... no sé, extraordinario. Entonces me gustaría saber si me puede ampliar un poco las razones. Yo había oído algo que ya como que no estaba tan de acuerdo que fuera universal, que dejaba como a un lado a cierta población que emigraba. No sé si me lo puede concretar un poco más, porque si no estoy equivocada, si fue así, realmente esa crítica por su parte. Gracias. Sí, no, Pepe, perdona, y contesta porque la batería está en las últimas, contesta ya si quieres. No, pero le contesto a ella, y luego si queda algún tiempo discutimos tú y yo. No, es muy interesante esa pregunta porque es exactamente lo contrario. Se puede haber dicho eso y es exactamente lo contrario. Lo que ella dice es que la Declaración Universal de Derechos Humanos es humo, porque los derechos universales tenían que tener detrás un Estado nacional que respaldara con un pasaporte a los ciudadanos. Y las masas desprotegidas, las masas que la Primera Guerra Mundial había provocado, que ir de un lado para otro, los apátridas de los que ella habla constantemente, los refugiados y los apátridas, eran justamente, si hubieran sido verdad los derechos humanos, los apátridas habrían tenido derechos, pero los apátridas no tenían ningún tipo de derecho.